¿Qué y cómo se hace? Es presentado por Dieza Sociedad Anónima para su Volkswagen Amarok, Empire Company Sociedad Anónima para su edificio Imperio 1, Racura Country, con los auspicios de Seguridad Seguros, haciendo que lo grave no sea tan grave. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Qué gran placer estar de vuelta con una nueva entrega de ¿Qué y cómo se hace? Este programa que es de ustedes y con el que recorremos el país para mostrarles domingo a domingo nuestras industrias y nuestra artesanía. Y lo hacemos subidos a una Volkswagen Amarok de Dieza Sociedad Anónima y protegidos por Seguridad Seguros. Hoy llegamos hasta el distrito de Chacoí a visitar a la empresa Cerámica Roca, una empresa que se especializa en la fabricación de los pisos cerámicos, cuyo proceso justamente vamos a conocer en el programa de hoy. En tan solo 3 años, esta gran empresa paraguaya ha logrado posicionarse como la líder en la fabricación de 18 modelos diferentes en este rubro. Así es que con espectaculares imágenes para compartir con ustedes, iniciamos así nuestro programa de hoy. Roca Cerámica inaugura sus gestiones en el mercado de la cerámica nacional en el año 2006. Tras mancomunados esfuerzos en sus inicios, afianza sus gestiones en el mercado nacional a través de nuevas adquisiciones de maquinarias de alta tecnología. Inversiones que la apuntalan como un fuerte grupo humano y tecnológico paraguayo que posee óptimos componentes productivos, apoyo comercial y liderazgo en el mercado objetivo. La empresa nace en Chacoí, una compañía paraguaya hoy dirigida y administrada por su propietario, Víctor Manuel Ayala Vergara. Roca Cerámica brinda trabajo y sostén a 60 familias. Este personal cuenta con capacitación permanente, un agradable ambiente de trabajo y una remuneración acorde a sus funciones dentro de la organización, teniendo la visión de crear ambientes acogedores, elegantes y cómodos para aumentar el bienestar y confort en los hogares y ambientes. Establece como misión la producción y comercialización de pisos y revestimientos cerámicos rústicos de alta calidad, orientada a la innovación permanente de interiores y arquitectura en general. Roca Cerámica tiene una posición reconocida en pisos y revestimientos en el Paraguay, en la industria cerámica de alta calidad y en sus productos diferenciados, con un continuo esfuerzo enfocado a tecnologías de vanguardia para mejorar la calidad de los productos elaborados, orientando día a día la capacidad de planificación aliada a los recursos humanos propios, el lanzamiento ininterrumpido de nuevos productos, el logro de innovación tecnológica y productiva, la búsqueda de nuevos modos de utilizar las materias primas existentes, un atento examen de la evolución del diseño contemporáneo y la profesionalidad de sus colaboradores propios e internacionales distinguen a Roca Cerámica y la caracterizan desde sus inicios. El equipo técnico de Roca, formado por personal especializado, hoy en día es capaz de garantizar una óptima asistencia sobre sus productos para la aplicación de los mismos en proyectos arquitectónicos. El apoyo permanente a profesionales de la construcción y la asociación con otras empresas es una constante para aplicar revestimientos cerámicos en todo tipo de fachadas y ambientes, satisfaciendo a los clientes más exigentes. El equipo humano, directivo y ejecutivo de Roca posee una férrea vocación para mejorar la producción nacional, habiendo planificado minuciosamente productos diferenciados a la medida del mercado, que hoy se consolidan como estándares en precio, calidad
usos y belleza. El avance constante es parte integrante de su historia y marca un punto de referencia dentro del sector industrial cerámico del Paraguay. Precisamente, para conocer un poco más de esa historia, conversamos brevemente con su director. Y la historia de Cerámica Roca es la siguiente. Yo provengo de una familia de ceramistas, ¿verdad? Mi padre es señor Víctor Ayala, que su papá también era ceramista. Ellos conforman un grupo de cerámica, una de las más importantes del país, y yo heredé el conocimiento técnico de la fabricación y producción de cerámica. Y a partir de ahí empezamos, en el año 2006, fue una cerámica bastante pequeña, modesta, vamos a decir, pero nos abocamos en una especialización. Nosotros somos fabricantes de pisos y revestimientos cerámicos. Vimos la posibilidad de desarrollar un nicho y lo desarrollamos, ¿verdad? Al principio con todos los problemas que requiere una fábrica nueva, pero empezamos con mucho ímpetu, empezamos a golpear ahí una puerta y mostramos nuestro producto, y gracias a Dios rápido gustó, y de esa época que estamos creciendo, estamos prácticamente, hoy día estamos con 4 veces más en la producción original, desde que nuestras máquinas eran máquinas usadas. Hoy prácticamente el 80% son todas máquinas nuevas, y tenemos un fuerte posicionamiento ya, inclusive dentro del mercado de pisos, estamos pisos cerámicos, porque dentro de los pisos abarcan una gama bastante amplia de diversidad de tipos de pisos. Son pisos cerámicos naturales, todo lo que va acompañado con el tema de los pisos, por ejemplo, pisos y revestimiento, ¿verdad? Por ejemplo, le damos todo el ropaje general, ¿no? Zócalos, bordes de escalón, de escalera, hacemos fajas que después les estoy ahí mostrando, son accesorios en el cual aumenta el embellecimiento de un local, y también para más o menos acompañar hacia un tipo de ambiente. Hacemos piso para piscina, para interiores, para todo tipo, para campo, que es nuestra especialidad, para casa en general. Ahora mismo estamos vendiendo bastante para piscina también, ¿verdad? Porque tenemos un piso especial para eso, y toda la variedad hay por haber, piso de 14 centímetros hasta 36 centímetros de ancho. Cualquiera sea la variedad de modelos de pisos y revestimientos cerámicos que posee la empresa, se tienen en general 3 clases conforme al color y 6 clases de acuerdo al tamaño. Bueno, estamos en compañía de Saúl Duarte, aquí del Departamento Comercial de Cerámica Roca. ¿Cómo está, Harold? ¿Cómo está? Un gusto recibirle a ustedes aquí para mostrarles nuestro producto. Aquí estamos produciendo productos de primerísima calidad referente a las layotas nacionales, que son materiales muy utilizados en los últimos tiempos de acuerdo a la tendencia. Hoy día la tendencia es lo rústico, lo más fresco, y en fin, todo lo que se refiere a la layota nacional. Correcto. Bueno, ¿qué es lo que se puede decir, Saúl, respecto a la variedad de productos que ustedes tienen y a los tipos? Hay 3 clases diferentes, ¿no es cierto? Sí. De acuerdo a la variedad o al tipo de piso tenemos 3 clases de acuerdo al color, pero de acuerdo al tamaño tenemos 6 medidas de piso. O sea que en total aproximadamente tenemos casi 20 ítems de layota nacional que podemos ofrecerle a la clientela. Ya. Bueno, y podemos ver cuáles son esos 3 tipos diferentes, el A, B y C, tengo entendido. Muy bien, así es. Bueno, aquí le vamos a mostrar el tipo A. Este es el tipo A en la medida 28 por 28, es la layota lisa. El tipo A consiste en tener un color uniforme, muy resistente, ¿verdad? Que se puede utilizar
en distintas galerías, casas, corredores, quinchos e inclusive como revestido. Este es el tipo A, como le dije, es el color uniforme. Luego tenemos el tipo B, si me permite mostrarle. Este es el tipo B, también en la medida 28 por 28. El tipo B, la característica especial que tiene es que contiene algunos veteados en partes del producto. Esto es debido a la cocción en el horno que adquiere este color característico, pero le deja un toque muy especial y muy particular. Este es el tipo B. Luego tenemos el tipo C. El tipo C es el más veteado, sería el más rojizo, el color más oscuro que tenemos. Esto es la característica principal del tipo C, que es el material más duro que tenemos aquí en el mercado por el hecho de que es el mejor cocinado y también tiene un toque rústico muy especial. Si puede apreciar ahí el color que tiene. Este es el tipo C en 28 por 28, pero este es en diseño madera. Si se puede fijar, tiene la simulación de las grietas de la madera, que es un modelo nuevo que estamos teniendo. Dentro de esa variedad que nos comentabas, ¿verdad? Tenemos cerca de 20 ítems diferentes de modelos de pisos. Así mismo. Ahora, a nuestras espaldas tenemos algunos de ellos. No sé si podremos pasar a explicar cuáles son esas clases, Saúl, para que la gente también conozca. Tenemos algunos de ellos y antes que nada quiero explicarles las medidas que tenemos. Sí. Empezamos con el 14 por 14, luego tenemos el 18 por 18 centímetros. Luego tenemos el 25 por 25 centímetros, el 28 por 28 centímetros, el 18 por 36, que es una medida nueva, que es un piso alargado que tenemos, y el que ahora estamos empezando a producir es la medida 36 por 36, que es el más grande que ahora estamos empezando a fabricar. Eso es en cuanto a la medida. Ahora, de acuerdo a los exhibidores que tenemos aquí, vamos a explicarles lo que tenemos, en qué consiste y cuáles son los accesorios que tiene, ¿verdad? Bueno, esta es la medida del piso 28 por 28. Nosotros le denominamos semi-rugoso porque tiene pequeños relieves y pequeñas ondulaciones que permite no deslizarse fácilmente a las personas encima en el momento de caminar o hacer una u otra cosa sobre el piso. Este es el semi-rugoso. No sé si la cámara puede apreciar que no es totalmente lisa. Y este del color es el tipo B. Luego tenemos acompañado con la guarda. Esta es la guarda que le deja un toque muy especial y muy característico en el caso de que tengamos que utilizar la layota como revestido. Esto le deja como una terminación. Es de 12 centímetros y, como pueden apreciar, tiene también relieve. Eso es lo que se refiere. Este es guarda con el 28 por 28 semi rugoso. Excelente. Sí. ¿El siguiente? El siguiente, aquí tenemos arriba un tapete de medida circular combinado con piso 25 por 25. El tapete se utiliza en el centro de cada ambiente o en el centro de un cuarto, de un compartimiento, de una galería, para que pueda romper con la monotonía y para que deje de ser, como se dice, tan sencillo. Este es el tapete forma circular, combinado con piso 25 por 25 centímetros. Luego aquí tenemos un piso rompecabezas, le llamamos nosotros, por la característica principal de las medidas. ¿Qué tiene en particular este material, este piso? Tenemos una máquina especial que le hace el acabado y el terminado en forma, les gasta los cantos vivos que tienen para que tenga una terminación especial y que sea la tendencia más a lo rústico. Entonces, este es el piso rompecabezas combinado con la faja. Esta es la faja lateral que tenemos, que viene elaborado así como mallas, se presenta en forma de metro lineal y que le acompaña y le combina las distintas medidas de pisos. Este se llama faja lateral combinado con el piso rompecabezas. Bueno, luego en la parte superior tenemos al ladrillejo embellecido. Este es un material, yo diría, casi único en el mercado por el hecho de que tiene las características muy especiales. Este sirve como revestido y también, por qué no decir, como piso, ¿verdad?
La característica principal es que viene con los bordes gastados, así también como el piso rompecabezas, y viene también en forma lisa y en forma rugosa. Le deja un toque muy rústico y muy especial al lugar donde se va a ambientar o al revestido. Esta es la medida 18 por 18 centímetros, también con el acabado o el terminado embellecido que nosotros le llamamos, que esto es el piso 18 por 18 normal, se introduce en una máquina especial y que le hace este acabado que le deja tan particular y más rústico todavía de lo que es. También combinado con la faja que ya habíamos explicado con anterioridad. Bueno, en la parte superior, acá en este incidor, estamos teniendo la yota en medida 18 por 36, pero este tiene la simulación o la grieta de madera. O sea, nosotros lo llamamos en nuestro ítem a la yota de la rústica 18 por 36 diseño madera. En el color este es el tipo B por el hecho de que tiene el veteado. Y también acompañado siempre con la faja lateral, que aquí se puede apreciar. Otro tipo de tapete, como habíamos explicado con anterioridad allá. Este es el tapete que también, como la faja, viene toda prefabricada. O sea, sencillamente lo que hace el constructor es adherirle al piso, al revestido de la pared y rellenar las rendijas. No cuesta mucho trabajo colocar esto y viene ya todo así combinado en los distintos colores en el diseño rústico. Esto está aquí colocado en esta demostración con la layota 18 por 18, también tipo B. Bueno, y acá en la parte superior tenemos la layota medida 28 por 28, también al igual que el 18 por 36, este es el diseño madera. No sé si se puede apreciar ahí las grietas o las pequeños relieves, ondulaciones que tiene, que simulan ser una madera. Sí, que es bastante novedoso y es realmente muy lindo a la vista, Saúl. Sí, bastante novedoso y yo diría es único de momento en el mercado ahí, y después de todo que es un producto nacional, es una idea nacional y es lo nuestro que estamos teniendo. Bueno, debido a nuestro intenso calor, lo que se utiliza muchísimo en nuestro país, sí o sí, son las piscinas, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que podemos decir, Saúl, respecto a los productos que tiene Cerámica Roca para la utilización justamente en esos temas, en el tema de la piscina? Así mismo, Miguel, últimamente lo que la gente nos pregunta mucho, de hecho ya estamos teniendo mucha demanda, son por los bordes de piscinas. Nosotros estamos elaborando los bordes de piscina, no sé si la cámara aquí puede enfocar, podemos mostrar el diseño que tiene este borde de piscina. Es muy particular y está hecho en nuestro material, que es 100% materia prima nacional, como bien saben ustedes, es materia prima. Arcilla, tiene un 85% de arcilla, 15% de caolín, y eso lo hace que de por sí sea atérmico el producto, porque para hacer borde de piscina se necesita tener un cierto grado de atermicidad, ¿verdad? ¿Por qué? Por el hecho de que el sol es muy caliente justamente en esta temporada, y entonces el material de por sí absorbe un poquito el calor. Bueno, y estos son los bordes, y luego tenemos los pisos antideslizantes que habíamos explicado con anterioridad, que sirven como complemento alrededor de la piscina, y el contraste del color con el agua y con el sol, y estos materiales los dejan un toque muy especial y es muy hermoso. Esto es lo que estamos ofreciendo como borde de piscina, y como complemento en sus alrededores los pisos antideslizantes. Roca impulsa su valor en el sector cerámico, demostrando la diversificación de sus productos de calidad, elaborados para sustentar un mercado que aprecie lo rústico, lo autóctono y con tecnología de primera. Sus productos están presentes en el mercado paraguayo a través de depósitos de materiales autorizados como distribuidores de los mismos, a los cuales se entregan exhibidores fabricados por empleados de la empresa, en los que se puede apreciar la forma de colocación de los productos y cómo lucirán estos una vez colocados. Este bloque es presentado por Moleri Llantas.
Uno de los grandes secretos para garantizar siempre una buena calidad de productos es la selección de la materia prima utilizada. Y por supuesto, otro factor no menos importante es el tratamiento eficiente que se le pueda dar a él. Estamos aquí en el sector de materia prima cerámica roca. Contanos, Víctor, ¿cuál es la materia prima, de dónde la consiguen y cuál es el proceso que se realiza antes de meterla en proceso? Bueno, nosotros compramos la materia prima acá de la zona, ¿verdad? Dentro de esta zona hay unas características que es la que nosotros usamos, ¿verdad? Que es la que se llama arcilla fuerte, que es la más plástica de todas. 100% de nuestra materia prima tiene esa característica. Y el proceso es lo siguiente: traemos la materia prima, lo depositamos acá, y el secreto de la materia prima es su estacionamiento y su preparación, ¿verdad? Entonces hay un tractor que hace un rastreado que le llaman, que le sacan, porque cuando viene de la cantera trae con mucha, nosotros dentro de la jerga le llamamos mucho nervio, mucha tensión. Entonces le hacemos un aireado, lo estacionamos 2 o 3 días por ahí. Previamente a eso, cuando traemos la materia prima, también dejamos estacionado por lo menos a veces 6 meses, 1 año, dependiendo de la necesidad, más o menos, dejamos que también le ayuda. Y aparte, cuando vamos a meter dentro del proceso de producción, hacemos un rastreado, acopiamos 1 o 2 días, y eso entra ya dentro del primer proceso de la fabricación, que es la preparación de la materia prima, la propiamente dicha. Este sería una pre-preparación, tenemos una reserva para caso de lluvia, y aparte, cuando entra en el proceso de la preparación de materia prima, tenemos otra reserva que es en la cual ya la materia prima está preparada, amasada y lista ya para la fabricación. Tenemos un depósito bastante grande en la cual ahí está otra vez aproximadamente 8 o 10 días por ahí, y después recién pasa eso a la producción. La arcilla acumulada se deja estacionar por un periodo de 3 a 6 meses, de tal forma que los restos orgánicos de origen vegetal sean eliminados por la acción de agentes naturales. Asimismo, el agua de las lluvias también ayuda a disminuir el tamaño de los terrones de la misma. El caolín puede tener un uso más inmediato, por lo cual se lo mezcla con la arcilla estacionada en forma directa. Después de mezclar suficientemente los componentes de la materia prima, nos trasladamos al sector de preparación de la misma. Aquí no se hace más que hacer un amasado así en general. Primero pasa por los terrones, vienen más o menos un 10 centímetros de diámetro. Pasa por una máquina que son 2 cilindros, en la cual se lamina la arcilla, y que deja más o menos de 5 y 10 a 15 centímetros máximo de espesor, y eso pasa a otra máquina que es la que amasa la materia prima y deja de manera homogénea, y se riega y se uniformiza toda la humedad y las características de toda la materia prima. Después de hacer ese proceso, pasamos a un lugar donde dejamos unos 10 días aproximadamente, donde otra vez se estaciona un periodo de tiempo para que se desmate otra vez el material, que ya estaría listo para la producción. Esta mezcla relativamente fina, humedecida ligeramente, es llevada por medio de cintas transportadoras hasta el galpón de producción, donde se acopia la misma. Desde mucha altura, otra cinta transportadora va soltando el material, amontonándolo hasta su momento de utilización, que no será sino hasta dentro de 10 días, tiempo en el que estará estacionada convenientemente. En este sector, la materia prima acumulada en diferentes montículos que van siendo identificados y utilizados de acuerdo a su antigüedad. Estos alcanzan para una reserva de hasta 20 días en caso de que las inclemencias del tiempo impidan la recolección exterior. Conforme lo requiere la producción, una pala cargadora va trasladando la materia prima hasta el siguiente proceso, el sector de producción, depositando la misma en la inmensa tolva de alimentación de las máquinas laminadoras. Bueno, este es el siguiente proceso, que es la producción, ¿verdad? Donde se elabora acá el material.
Y esto es una máquina, es una prensa de altísima presión, ¿verdad? Donde una vez que se trae la materia prima preparada, pasa por este proceso. Pasa por un proceso de laminado y ya directamente a esta máquina de altísima presión, en el cual te define la forma del material por medio de matrices, ¿verdad? Siempre a través de cintas transportadoras, la materia prima es llevada hasta la máquina laminadora. Desde aquí, en otra cinta, la materia prima laminada y homogeneizada es llevada hasta el sector de alimentación de la extrusora de alta presión. Ya en su interior, donde es empujada hacia adentro de la máquina de alta presión por medio de un rodillo sin fin, es humedecida nuevamente por pequeños chorros de agua. La extrusora de alta presión, a través de moldes respectivos, va arrojando los pisos en forma continua y conforme a cada modelo de piso, un rodillo especial va dando la forma característica a la superficie de cada modelo que se tenga en la empresa. Un alambre componente del sistema va cortando a cada pieza en su tamaño justo. El material sale en par, ¿verdad? Aquí este es un piso y este es el otro piso, ¿verdad? Esto una vez que está quemado se fracciona y estos palillos nosotros o lo tiramos o se puede aprovechar también para el revestido de las paredes. Dentro de la máquina hay una cámara de vacío donde se le saca la humedad que tiene la materia prima preparada, se le deja totalmente una masa compacta, ¿verdad? Y donde sea totalmente maleable, ¿verdad? Esto se convierte en una especie de chicle, vamos a decirle, con esa máquina en la cámara de vacío, ¿verdad? La humedad de la pasta es de aproximadamente un 20%. Los pisos crudos van saliendo a la velocidad del tornillo de extrusión, que es de 65 revoluciones por minuto, y pasan a una cinta transportadora desde donde son recogidos por los operarios. Estos los van colocando en estantes móviles con los que serán llevados a cocción. Al llenarse uno de los lados, el estante es corrido hacia una plataforma giratoria donde se lo gira para seguir cargando el otro costado, trayéndolo nuevamente a su posición. La forma de carga, uno delante y el siguiente más atrás, es lo que determinará una correcta cocción. Cuando un estante está lleno, solo se lo desplaza por rieles especiales y se comienza a cargar el siguiente en un proceso continuo. Igualmente, la empresa posee otra línea de producción, con una máquina de más capacidad, cuyo funcionamiento es prácticamente el mismo que la que acabamos de conocer. La diferencia principal es el sistema de corte de la masa, ya que ésta posee un mecanismo que va cortando de a 3 unidades por vez. Por lo demás, el sistema de alimentación de la materia prima, el laminado previo y el alimentador de la extrusora poseen el mismo funcionamiento, al igual que el retiro y acomodamiento de los pisos crudos en los estantes móviles correspondientes. Este bloque fue presentado por Moleri Llantas. Ahora nos trasladamos hasta el inmenso sector de secadero. Los estantes o vagones son traídos por los operarios a través de vías especiales que están colocadas estratégicamente a lo largo de todos los sectores de la empresa, por donde deberán transitar los mismos conforme a los diferentes procesos.
El operario coloca el estante en la puerta de uno de los secaderos y con un sistema a cadena y un pequeño motor, el mecanismo lo introduce lentamente hasta su sitio adecuado. Luego desengancha el soporte y la puerta se cierra por gravedad. Este proceso es una constante en este sector de altas temperaturas. Los estantes van entrando uno tras otro en los diferentes secaderos de la empresa. Los materiales permanecen en el secadero por aproximadamente 8 horas, con lo que se consigue la eliminación casi total del agua contenida en las partículas de arcilla que componen el producto. Salidos del secadero, los materiales serán listos para ser cocidos en el horno. Luego de transcurridas las aproximadamente 8 horas, se abren las puertas del secadero para extraer los estantes. Estos son colocados sobre rieles por los que son trasladados hasta las puertas de carga de los hornos de cocción. Previamente, cada horno es limpiado correctamente antes de introducir un nuevo producto. Estos hornos constan de galerías en forma de bóveda circular en donde se cargan los materiales en módulos de carga. Una vez que los pisos crudos ya están cargados en el interior del horno, los operarios proceden a completar los espacios con otros productos que también fabrica la empresa, en este caso con ladrillo sueco. Estos, al igual que los pisos y demás productos, son colocados de manera especial a fin de que puedan recibir adecuadamente el calor y realizarse una cocción uniforme. Una vez llenos, las puertas de los hornos son cerradas en forma artesanal y provisoria, dejando solamente una pequeña abertura que permita verificar la intensidad del fuego desde el exterior. El fuego es alimentado con aserrín desde boquillas ubicadas en una de las partes laterales de cada horno. A su vez, cada horno de roca cerámica cuenta con un propio depósito de aserrín, cuyas bocas de extracción están dispuestas en forma justa con las boquillas de alimentación de calor de cada horno. El operario va alimentando cada una de ellas permanentemente conforme a donde se requiera intensificar el calor. La circulación del fuego se consigue mediante el tiraje forzado de aire causado por un exhaustor, impulsado a su vez por un motor eléctrico. En el interior del horno, los materiales van aumentando lentamente su temperatura con el aire caliente que circula por las galerías, hasta el momento en que son alcanzados por las llamas a temperaturas que oscilan entre los 850 y 900 grados centígrados aproximadamente por un tiempo total de 60 horas. Luego, se vuelve a disminuir paulatinamente la temperatura hasta llegar a la óptima en la cual se procede a la apertura del horno para obtener un enfriamiento natural. Una vez que los hornos alcanzan la temperatura óptima de enfriamiento, los operarios ingresan a su interior para iniciar el proceso de descarga de los mismos. Nuestros pisos cerámicos ya listos ya poseen su color característico. Los mismos son cargados cuidadosamente en carretillas especiales y son llevados al sector donde se realizará un proceso previo antes de ser llevados al sector final de productos terminados.
Recordarán estas imágenes donde les mostrábamos cómo salían los pisos crudos del molde de la extrusora y que posteriormente retiraríamos las costillas o palillos de su parte media, obteniendo de esta forma 2 pisos de cada corte realizado. Ahora, con los pisos ya cosidos, es precisamente este proceso el que vamos a realizar a continuación. Pero se preguntarán ustedes, ¿cómo lo hacemos? El trabajo consiste en aplicar precisos y certeros golpes contra un tronco que hacen que los pisos laterales se desprendan de los palillos interiores, quedando todas las piezas intactas, salvo excepciones ocasionales de rotura. Los pisos son colocados en un sector y los palillos son arrojados a un costado, desde donde serán recogidos y almacenados para su aplicación en una nueva línea de productos de la empresa dentro de la gran variedad de opciones para revestimientos cerámicos que posee. Siguiendo con nuestro proceso, los pisos cerámicos son agrupados y sunchados de a 12 unidades, por lo menos de esta medida y esta clase de producto. El sistema de embalaje y presentación final variará de acuerdo al tipo y tamaño de producto. Desde aquí, solo restará llevar los pisos ya listos al sector de productos terminados. Este se encuentra al aire libre y está perfectamente diseñado y dispuesto, de modo que los vehículos de los clientes, tanto los pequeños como los de gran porte, puedan moverse tranquilamente por los pasillos interiores y estacionarse cómodamente al lado de los productos que van a ser retirados. Siguiendo con el proceso de fabricación de los pisos cerámicos, cabe recordar que cada modelo de piso posee un sinfín de accesorios, guardas, dibujos, etc., entre los cuales el cliente tiene la opción de elegir conforme a su estilo personal. El proceso de fabricación de todos estos accesorios cerámicos es exactamente el mismo, pero vamos a conocer algunos de ellos que nos servirá de muestra para conocer cómo se hacen los demás. Todo esto se realiza en un sector especial de la empresa, con operarios que son verdaderos artesanos de la cerámica, logrando obtener piezas idénticas sin importar el tamaño de las mismas. En este caso, un piso normal es cortado en 4 pedazos más pequeños. El corte se realiza con una circular rociada permanentemente con agua. Para lograr el acabado especial o embellecido de estos cortes, también denominados acabados rústicos de los bordes de los pisos, se utiliza una máquina especial, un cilindro giratorio de metal fabricado íntegramente en el sector metalúrgico de la empresa. En su interior se cargan los pisos que se quieren trabajar y se los llena con agua. Se ajustan convenientemente las tapas y se lo hace girar mecánicamente. Por supuesto, la cantidad y peso exactos de pisos a introducir en el interior, como también la cantidad de agua que se debe cargar, el material interior del cilindro y el tiempo y velocidad de giro que se debe realizar, es una información clasificada de la empresa. Esto hará finalmente que los bordes de los pisos posean el acabado característico de una de las líneas de productos rústicos de roca cerámica. Una vez alcanzado el tiempo de giro, los pisos ya con sus bordes redondeados y rústicos son extraídos y colocados provisoriamente a los costados de la máquina para luego ser embalados y llevados al sector de productos terminados. Otro de los impresionantes trabajos de corte realizado por este experimentado operario es el corte de los pequeños componentes cerámicos de las guardas y demás.
Un piso normal va siendo cortado en pedazos cada vez más pequeños, en formas cuadradas, alargadas, triangulares y rectangulares, que van a formar parte de los diferentes tipos de guardas que se fabrican en la empresa. Un trabajo aparentemente sencillo, pero a la vez bastante peligroso. Solo la gran experiencia del operario le otorga la práctica y el conocimiento requeridos para realizar este delicado trabajo. Una vez que las pequeñas piezas de un modelo determinado estén fabricadas, son pasadas por la máquina cilíndrica y llevadas posteriormente al siguiente sector, donde serán agrupadas por tipo y preparadas para su embalaje. Aquí se poseen matrices específicas para cada modelo de guarda, sobre las cuales se irán armando las diferentes piezas. Parte de los elementos utilizados son unas planchas perforadas de cartón. El operario va colocando cada una de las piezas con la cara externa hacia abajo. Posteriormente, se aplica cola vinílica sobre la plancha de cartón y también sobre las piezas cerámicas colocadas en las matrices. Luego se pegan entre sí. Se hace lo mismo con otra igual y se refuerza el pegado con una herramienta. Se pone sobre ellas una pieza cerámica más grande, lo damos vuelta y retiramos la matriz. Una vez listas, las va agrupando para su embalaje posterior. Finalmente, con todos los excedentes de cartón ya cortados, las guardas preensambladas son colocadas cuidadosamente en cajas de cartón en las que serán entregadas al cliente. La condición establecida de un trabajo organizado, tanto para la unidad productiva como para los centros logísticos de venta al público, permiten a Roca Cerámica ir creando una estructura sólida capaz de capitalizar y satisfacer todas las necesidades del mercado nacional e internacional, adecuándose a los modelos arquitectónicos culturales de nuestro país. Los modernos equipos de producción, dotados con la más avanzada tecnología de punta, con una capacidad de producción de 45.000 a 50.000 metros cuadrados mensuales de pisos y revestimientos en materiales cerámicos, permiten un óptimo servicio de entrega en tiempo y forma a sus clientes. El especializado equipo administrativo y técnico, sumado a la filosofía trazada por Roca desde sus inicios, propicia un trabajo basado en principios de calidad y respeto por los clientes y las personas vinculadas a la empresa, hecho que ha permitido posicionarla en el mercado paraguayo como una de las empresas de mejor alternativa en el sector cerámico nacional y con firmes proyectos de penetrar exitosamente el mercado internacional. Y así llegamos al final de un nuevo programa. Espero haya sido del agrado de todos ustedes, pero nos reencontramos cuando volvamos en 7 días más con una nueva entrega de qué y cómo se hace, si Dios así lo permite. Gracias por acompañarnos, será hasta entonces. ¿Qué y cómo se hace? Fue presentado por Dieza Sociedad Anónima para su Volkswagen Amarok, Empire Company Sociedad Anónima para su edificio Imperio 1, Racura Country, con los auspicios de Seguridad Seguros, haciendo que lo grave no sea tan grave.